Cuando quieras. Però aquí tenemos una pantalla molt grossa aquí al mig. Bernat. Com? No hi ha res, cap pantalla, Assumpció? Sí, Enginyers Industrials de Catalunya, aquí al mig. Ah, doncs que perquè heu de començar a parlar i desapareixeré jo. Clar. Ah, vale. Bueno, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos y a todas. Avui la conferència al nostre fòrum serà, ara jo faig la introducció una miqueta en català, però després continuarem en castellà. Tenim el Miguel Ángel Álvarez Adeces, economista, soci fundador del 1999 i president de l'Associació d'Arqueologia i Patrimoni Industrial d'Incuna, membre honorari del Comitè Internacional per la Conservació del Patrimoni Industrial TIC Espanya, sent president des del 2004 fins al 2019, actualment és membre de la Junta Directiva, director de la revista Abaco de Cultura y Ciencias Sociales desde 1986, director de las colecciones editoriales de CICES, Los Ojos de la Memoria, La Herencia Recuperada, Máquina de Palabras y Cadavasar, dedicadas al patrimonio industrial i cultural, turisme, sociologia, història, desenvolupament local i gestió urbana. Forma part del Consell de redacció de diverses revistes, així com el director de projectes, comissari de l'exposició Tracks Memory i autor de més d'un centenar de publicacions sobre patrimoni industrial, economia del paisatge i energia, desenvolupament local, turisme i economia cultural. El tema que ens parlarà el Miguel Ángel Álvarez será el retorno al patrimonio, industrias alimentarias, memoria, innovación social y buenas prácticas patrimoniales. Creo que es un tema súper interesante, es un tema que da para mucho y creo que vale la pena, por esto hemos contactado con él, además muy amigo mío y un excelente investigador, un excelente historiador, mucho, luchador para conservar patrimonios que van a desaparecer o que están en momentos difíciles. Y bueno, Miguel, tenemos una hora para tu conferencia y después unos 15 minutos o así para contestar a lo que por chat. O sea, todas las preguntas que se quieran hacer se harán por chat y Miguel contestará y a las 8 tendríamos que terminar. Cuando quieras, Miguel. Bueno, muchas gracias, Asunción, muchas gracias a la asociación una vez más, ¿no? Y a todos los amigos y amigas, ¿no? que siempre compartimos, ¿no? Tantas ilusiones, tantos sacrificios, tantos esfuerzos y sobre todo tantos sueños, ¿no? De cara al futuro. Entonces este periodo cercano ha sido muy complicado y recién parece que se ve una luz en el horizonte. Por eso titulaba, ¿no? la charla Retorno al patrimonio, con la excusa del patrimonio agroalimentario, ya que este año también en Incuna, a finales de septiembre, el tema que hemos seleccionado es patrimonio con gusto, sobre las industrias alimentarias. En este caso trataré de charlar sobre algunas cuestiones que pueden relacionarse con lo que el subtítulo, ¿no? de todos estos aspectos de patrimonio agroalimentario en relación con la identidad, la memoria, los aspectos de innovación y también esta escala territorial, ¿no? que se vive hoy con estos retos demográficos y el despoblamiento, el vaciamiento, ¿no? que se puso de actualidad, pero que ya es de hace muchísimos años, de nuestros pueblos, comarcas y villas, ¿no? Entonces, en ese sentido, comenzaba con una, digamos, con una frase de Edgar Morin, ¿no? En realidad esto es del año 2010, un artículo que escribió en Le Monde, y dice que todo tiene que volver a empezar, y en efecto, ¿no? Sin que lo sepamos,
y ya estamos en ello, todo ha vuelto a comenzar ya. Y en ese sentido hablamos del patrimonio industrial agroalimentario, que es un testimonio cotidiano del diálogo intercultural, ¿no? Es un patrimonio esencial, como se ha puesto de manifiesto en estos últimos tiempos, en esta fase tan crítica que estamos viviendo todavía. Y este patrimonio vive una etapa de innovación y de experiencias que obligan sobre todo a repensar, ¿no? Un planeamiento equilibrado del territorio que actúe ante el despoblamiento paulatino y el reto demográfico, también en una dialéctica con lo que son las nuevas necesidades urbanas. Quería comentar también el aspecto de que un nuevo concepto irrumpe en el campo del patrimonio industrial. Hace años que contacto y que tengo muchas experiencias e iniciativas, ¿no?, con amigos latinoamericanos, y el patrimonio biocultural veo que siempre está en primera línea. Son culturas y experiencias diferentes. Para ellos ahora es un elemento clave que obliga también a ponerlo en colación con los conceptos y definiciones clásicas del patrimonio industrial. En algunos casos ellos hablan del patrimonio de la producción, y también este término que incluso este año veremos en finales de septiembre cómo algunos traen el patrimonio biocultural como un aspecto fundamental que en esta época de confinamientos, de miedos, de angustias en América Latina y en otros lugares, el término trata de investigaciones y de trabajos recientes en relación directa sobre todo con los movimientos sociales que apoyan las reivindicaciones de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y los cada vez más amplios sectores de un ambientalismo crítico y de sectores de población que alertan y defienden el medio ambiente y la sustentabilidad, exigiendo políticas eficaces ante el cambio climático. El patrimonio de la industrialización agraria, vinculado a la memoria del trabajo, a la identidad, a la soberanía alimentaria, a los saberes y quehaceres históricos o a la importancia de técnicas y prácticas alimentarias, tiene también un correlato con el turismo. No es en este caso extraño que la irrupción de un concepto nuevo de turismo, de un turismo cultural, un turismo de naturaleza, un turismo industrial, como es el turismo comunitario, que ha introducido nuevos paradigmas y reclama esa ampliación o revisión de conceptos y consideraciones respecto al patrimonio y a los paisajes culturales. Centramos, por tanto, la atención en una parte del patrimonio industrial relativamente olvidado, como es el patrimonio agroalimentario. Esta historia de las prácticas alimentarias nos informa, quizá tanto más que otros asuntos, sobre la historia de la evolución de las sociedades, ya sea en su estudio por épocas o periodos históricos, o como parte de la naturaleza y del entorno rural urbano, y en su segmentación incluso nos da información sobre cuestiones como edades, sexos y otras circunstancias muy personales, ¿no? La agroindustria sufre en este momento un serio déficit, en mi opinión, en el campo de la investigación y de la historia industrial. Estas materias sufrieron, en cierto sentido, incomprensiones por parte de algunos teóricos del crecimiento económico industrial moderno, que en sus criterios y esquemas no consideraron partir de la historia de los bienes de consumo inmediato, de los productos o de los procesos que conforman las formas de ver y entender la vida de nuestra sociedad actual. Sigue siendo difícil hoy el estudio y la comprensión debido sobre todo a la gran heterogeneidad del patrimonio agroalimentario, sobre todo con una ruptura tecnológica que ha sido demasiado radical, incluso más que en otras actividades que afectan al patrimonio industrial como la industria textil o la siderurgia. Resulta evidente, si observamos casos o ejemplos,
entre lo que media o entre lo que va de un molino harinero tradicional y, por ejemplo, la maquinaria sofisticada de los silos en batería, que nacen en el siglo XX junto a los grandes almacenes de harinas y también en los métodos artesanales del tratamiento de la caña de azúcar, ya sean los clásicos del trapiche, del ingenio o el central, y que comparados hoy con la verdadera fábrica química que está presente en la gran refinería azucarera contemporánea, supone una gran mutuación, un gran cambio. Un activo del patrimonio de las industrias agroalimentarias reside en el hecho de que puede constituir un eslabón transitorio, quizá una pasarela o un camino hacia otras formas de patrimonio, como es el rural, geográfico, paisajístico, cuyos elementos dinámicos comportan la interpretación de otros aspectos en una realidad territorial y de nuestra sociedad. Lo cual puede resultar muy positivo con vistas a... Disculpar que tengo esto aquí. Con vistas al desarrollo de actividades derivadas desde el interior en un esfuerzo de valoración turística global, quizá, de comprensión de las interconexiones entre el patrimonio industrial y esas formas artesanales, preindustriales o protoindustriales que coexisten en el entorno ambiental, digamos, en las dinámicas rurales, ¿no? Aparte de los trabajos relativos a la arquitectura, a la ingeniería, a las culturas que se desarrollan a través de los elementos y de las cultura de los alimentos, la gastronomía, la historia de las técnicas en los procesos de elaboración y manipulación, la transformación y la comercialización, el análisis de la preindustria, los modernos emporios o la reutilización y el reciclaje del patrimonio agroalimentario. Es de resaltar también los campos de investigación en relación con la metalgráfica, con la publicidad, con el marketing de los productos agroalimentarios, el papel de los archivos de empresa, la historia de las empresas y los empresarios en la diversidad de emprendimientos relacionados con un patrimonio muy singular y sobremanera la valorización de la memoria del trabajo y del lugar, como comentaba anteriormente. En este sentido tiene una especial importancia también la casuística del vino y de las bebidas psicotrópicas, con investigaciones acerca de las arquitecturas de las bodegas, con, en este caso, con todo lo que conforma la cadena de valor empresarial que llega a resaltar el valor del paisaje, de la promoción y de la singularidad de todo el saber hacer y de la creación de rutas turísticas que hacen más visible el patrimonio industrial. Por lo tanto, queda pendiente y de manifiesto esa necesidad de incorporar la divulgación y la didáctica del patrimonio industrial agroalimentario en las escuelas y en los centros de enseñanza secundaria y universitaria, con participación de los propios empresarios, de los técnicos y de los trabajadores. Y sobremanera, para nosotros, aficionados o entusiastas del patrimonio industrial, la necesidad de utilizar las herramientas con nuevas tecnologías. Me refiero no ya tanto a la realidad virtual o la realidad aumentada, sino sobre todo a la realidad inmersiva, a partir de la cual podemos conocer los procesos del trabajo, la organización de ese mismo trabajo, las habilidades, los saberes, los quehaceres de aquellos que elaboran los productos y, en ese caso, a partir de ello, el conocimiento por los ciudadanos de esos hitos e iconos que vemos presentes en nuestros paisajes y territorios, ya sean molinos o silos o fábricas. Otras cuestiones pues, relativas, ¿no?, a la evolución y a los aspectos de la memoria del trabajo y del lugar, como la recuperación también de la historia oral a través de entrevistas, de documentales, de hechos, situaciones, de testimonios de los protagonistas, de las mujeres y hombres que mantienen vivos los entornos rurales, ya que en este caso el patrimonio no se entiende sin un paisaje humanizado, donde las personas siempre son los protagonistas. La memoria siempre es más que piedras y más que artilugios.
Y en este sentido, digamos, me paro un poco en lo que representa el patrimonio agroalimentario en esos censos, estadísticas o en esas evaluaciones que normalmente hacemos periódicamente y que resaltan o dan un estado de la cuestión, sobre todo de grados de protección, de niveles de protección y niveles de valorización de ese patrimonio en el conjunto, en este caso del patrimonio de la industrialización. Por ejemplo, en los 100 elementos del patrimonio industrial en España que seleccionó Tichy hace años, pues había 23 bienes. 23 bienes relacionados de manera directa, indirecta o inducida con el patrimonio agroalimentario. En Galicia, en la fábrica Masó, en Cataluña la bodega del sindicato agrícola, ¿no?, de Pinel de Brai, ahí en Tarragona. En las Baleares también la bodega de la cooperativa de Felanitx. En La Rioja, el López Heredia, que es un, digamos, como vemos ahí en la foto de abajo también, es un emporio impresionante. En el País Vasco, las Salinas de Añana, la fábrica de tabacos de Donostia, que en mi opinión ya quedaría en este caso necesitada de cierta revisión, igual que otras, ¿no?, que han quedado ya un poco obsoletas por el devenir de intervenciones que se han realizado al respecto, por el deterioro o también por el planteamiento en algunos casos afirmativo de sus valores simbólicos, históricos, culturales o prácticos, ¿no? En la Comunidad de Madrid, el Lagar y las bodegas del Real Cortijo de San Isidro, de la cerveza del Águila. En Andalucía, González Vías, la fábrica azucarera San Isidro en Granada, que está pendiente de un gran proyecto. Después de tantos años parece que se alumbra una intervención realmente extraordinaria en este sentido, ¿no?, con participación de las instituciones locales y autonómicas y sobre todo con fondos europeos que pronto nos darán a conocer Juan Domingo, Carmen Moreno y todo el equipo en que está trabajando en ese aspecto, ¿no? En otros lugares, pues tenemos también en Asturias la fábrica de sidra El Gaitero, afortunadamente sigue en actividad, es un patrimonio vivo. En otros, la noria, en caso de Canarias, de Ginamar o la azucarera de San Juan, son a veces elementos preindustriales. Las fábricas de harinas de la Montañesa, en Cantabria, en Castilla y León, otros también aspectos como el Canal de Castilla, ligado indirectamente, ¿no?, al devenir del patrimonio agroalimentario, las minas de sal de carbono, actividad minera, pero sobre todo con la sal como un elemento central, la Comunidad Valenciana, que incorpora mercados de abastos o las harinas de Castuera en Extremadura. En el caso, por ejemplo, del censo o del inventario que habéis realizado hace años de los 100 elementos de patrimonio industrial en Cataluña, me llama la atención, hay 27, es 27% la representatividad del patrimonio agroalimentario dentro de ese conjunto de bienes que, aunque no son todos los que están ni están todos los que son, sí son representativos de lo que ha sido la industrialización en el país, ¿no? En este caso abundan molinos harineros de Arú, de Macanés, las salinas hay en Salvaix de Palars, en la fábrica de azúcar de Vic. Bueno, los conocéis en algún caso bastante, por supuesto, mejor que yo. Las cavas de Codorniu, las bodegas y cooperativas ahí de Cornudella de Montsant. Bueno, Miguel, un momento. No vemos nada de imágenes, ¿eh? No estoy compartiendo. No. Perdona, ¿eh? No, pues disculpar, tenías que... No sé. ¿Ahora? Ahora sí. Pues disculpar, si queréis vamos atrás, estaba poniendo imágenes de lo que comenté anteriormente, ¿no?, que ahí veis, bueno, pues la representación catalana del sindicato agrícola, ¿no?, de Pinel de Brai o las bodegas de Viña Tondonia, en el repaso que había dado de la fábrica del Gaitero o la fábrica de cervezas La Zaragozana. Ambas están en actividad y tienen ambas también magníficos museos, ¿no? Son parte de esos 23 bienes de los 100, de ese 23% que habíamos elaborado en aquella cuestión, y en Cataluña, que también estábamos comentando con Codorniu, con
harinera, ¿no? El extraordinario museo ahí en Castelló de Empúries, o otros bienes como ese Reimat o las minas de sal que estaba comentando, ¿no? Esto viene a colación no tanto para describir o comentar, sino que también incluso no corresponde esta selección con lo que son el conjunto de los bienes de interés cultural, la medida más alta de protección, ¿no? en el conjunto de España, ¿no? En el cual la situación jurídica de los bienes industriales marca que hay casi un 34% de bienes del patrimonio agroalimentario, del textil es un 10%, de corcho, madera y muebles el 5%, del papel y las artes gráficas del 21%, de la piel y calzado, etcétera, etcétera, ¿no? Es el componente quizá más importante y en este sentido lo traigo un poco a colación como, en mi opinión, todavía no está lo suficientemente considerado en muchos aspectos, aunque hay publicaciones y artículos realmente extraordinarios. En el libro que habéis publicado en el catálogo, lo mismo lo de la arquitectura industrial de Montaner, ¿no? que está magnífico, ¿no? O también todo lo que comentaba, en este caso Salvador Tarragó, sobre las industrias agroalimentarias, harineras, mataderos, azucareras, el papel en Cataluña tan relevante. En mi opinión, hay dos aspectos fundamentales. Uno, el modernismo, ¿no? que plantea una singularidad y una excepcionalidad realmente espectacular, o también el papel, obviamente, de las colonias, ¿no? que es singular y específico en este caso, pero que marcan una impronta realmente muy especial, ¿no? En este sentido, esa consideración del patrimonio agroalimentario creo que está todavía infrarrepresentada en lo que son la situación de protección, como digo, de calificación o cualificación de los bienes, incluso de la situación jurídica de muchos bienes agroalimentarios dentro del conjunto de los industriales. En lo que son, digamos, en este caso, los antecedentes de la agroindustria, que van relacionados en el paso de la Ilustración hacia la Revolución Industrial, y hablo ya del conjunto, ¿no? del Estado, la introducción de las tecnologías europeas en España en el periodo 1833 a 1868, con el revulsivo de las exposiciones universales, que van de 1851 a 1900, las décadas finales del siglo XIX con el auge del desarrollo minero, que es sobre todo en las tres últimas décadas, ¿no? del siglo XIX, provocaron también unas mutaciones estructurales muy importantes en la población campesina y el trasvase acelerado de estas actividades. En este caso, a la vez que se producían innovaciones industriales que tienen su correlación o su correlato con el campo, ¿no? En España, durante la evolución tecnológica, se desarrolla la electrificación. La guerra civil provoca una alteración sustancial de los procesos industriales, lo que lleva a denominar por algunos historiadores económicos el término de una generación entre paréntesis, entre el 36 al 53. Luego, la posterior motorización, el 53 hasta 1974, que es la antesala de ese país industrial, ¿no? que se va marcando la década de los 60 a los 80 y que posteriormente llega a una profunda crisis económica y una reconversión en el periodo del 74 al 84. Precisamente el patrimonio agroalimentario es testigo y testimonio de todos estos procesos y permite pues, medir y analizar etapas. Y el caso de la sal es ilustrativo, en mi opinión, es un producto esencial para la salud de todos y del ganado, que se extrae desde la antigüedad a través de minas subterráneas y de yacimientos costeros y fuentes saladas. Esta fuente de riqueza siempre ha sido un oscuro objeto del deseo y del poder. En este caso, el estudio de este producto alimentario siempre remite a determinados entornos espaciales, económicos y sociales, ¿no? Condiciones de trabajos peculiares. Al igual que las especies, la patata, el maíz, el jitomate, el tomate, las frutas, la industrialización de la alimentación es un continuo aumento demográfico y una urbanización acelerada en los siglos XIX y XX, que contribuye a cambiar todas las economías y los paisajes del planeta.
Estas industrias agroalimentarias sufrieron una revolución tecnológica que fue preludio de una fase de expansión sin precedente, que es el caso de los almacenes de harinas. A través de la racionalización de todos los procesos de producción, introducidos por Oliver Evans en el siglo XVIII, sobre todo con el paso de las muelas a los cilindros, para la molienda de los granos. Esto tuvo su traslación y su importancia en las cervecerías, con la introducción de la fermentación a baja temperatura, el refinado del azúcar, con los condensadores de vapor, también de la industria conservera a partir de la producción del frío, los laboratorios de investigación, quizás son hoy el atributo también de la tecnología que un siglo más tarde llega a provocar o a conseguir las aleaciones especiales o también los colorantes de síntesis, ¿no? El hecho de la molinería, del caso de la molinería, conllevó una revolución en su tiempo y se pasó de las piedras y de los mazos a los cilindros. Los rodillos fueron una de las formas más claras de desbordamiento tecnológico. Los trenes, en este caso de cilindros, desbordaron totalmente y revolucionaron los procesos de hilatura. Los laminados tuvieron también un efecto espectacular en la fabricación del papel, de la harina, del azúcar o del chocolate. Las muelas de piedra originarias de Francia, a partir de la construcción de las trazas del ferrocarril, sobre todo, fueron trasladando a Valladolid y Zaragoza, fundamentalmente, entre otros lugares del país, que garantizaban a esos citados elementos para que el pan no contuviese sustancias inadecuadas ni afectara lamentablemente a las dentaduras. En vez de muelas pesadas y poco eficientes, se pasó a un sistema de varios pares de cilindros. Al ser mejores, pues estas harinas obtenidas por medio del cilindro se vendieron a mayor precio que las elaboradas con piedra. Este sistema, que fue conocido desde el año 1837, que es el año de fundación de la Sociedad de Molinos de Rodillos de Budapest, por el conde Stefan Sachsen, su triunfo fue, sin embargo, en 1873, cuando Mesbach, el director de Gans y CIA, la famosa empresa fabricante de construcciones mecánicas, descubrió un nuevo material para esos cilindros de fundición endurecida que forjaron el éxito del nuevo procedimiento en España del sistema austrohúngaro, que contó con un valedor como Alfredo Nadal y María Ezcurrena. La revista industrial harinera moderna, que por cierto hay una colección aquí afortunadamente en la biblioteca pública que tenemos en Gijón, divulgó en todos estos aspectos precursores y difusores del método cilindrante desde 1881. Y el primer molino de cilindros en España se instaló en Puente Gállego, cerca de Zaragoza, en 1881 por Villarroya y Castellano. Otro caso relevante, en mi opinión, en la historia industrial agroalimentaria española es el de las trilladoras, que a mediados del siglo XIX el país era un país agrícola con una presencia notable en todos los foros internacionales. De hecho, en la Exposición Internacional de Londres, en este caso se adquirió una posición preeminente, ¿no?, en la posición de sustancia y la producción de sustancias alimenticias tras la Gran Bretaña, la India, Zollverein, que iba en la cuenca del Ruhr, que iba por su cuenta precisamente en esa exposición. Y, sin embargo, todo ello, toda esta innovación tecnológica y eso delante contrastaba con una pobreza tremenda que era patente en nuestro país si se analizaban todos los medios mecánicos de que disponían los campesinos españoles de base. De ahí que para la historia técnica agroalimentaria tenga la trilladora de la firma Ransomes, Simshead de Ipswich, Inglaterra, que desde 1865 dominó el campo español. A partir de ese primer ensayo en esa fecha en el cortijo sevillano de Ignacio Vázquez de Gambogaz. Estas trilladoras mecánicas fueron accionadas por un locomóvil e hicieron furor en todo el norte de Europa y una vez adaptado un aparato destinado a quebrantar la paja que las dejaba en iguales condiciones
que el trillo tradicional y ancestral. Todo ello, digamos, marcó una etapa industrial con la aparición de empresas muy pujantes, como la empresa Juria y Aranzábal de Vitoria, que consiguió fabricar un artilugio que se adaptó a este entorno mediterráneo y compitió con el monopolio de las firmas inglesas, cuyas máquinas pues, estudian en la arqueología industrial del patrimonio agroalimentario, algunas de cuyas muestras todavía están presentes hoy. Es de resaltar que lo mismo Puente Gállego que en lo que estaba comentando en Sevilla son elementos que no están muy conocidos, pero que sin embargo figuran esos bienes, ¿no? O esos testimonios de lo cotidiano en dos elementos que están entre los 100 de esa selección que hizo el Tichy en su momento y tienen una relación muy directa, histórica, estrecha con todo lo que es este proceso de industrialización agroalimentaria en el campo español. En este caso, los métodos de trabajo con relación al patrimonio industrial ofrecen no solamente analogías sorprendentes con las industrias de bienes de consumo duradero, con los bienes de equipo o las industrias extractivas, sino que también pues, nos dan claves que se utilizan igualmente en el análisis de los fenómenos propios de los periodos de gran desarrollo económico. Los vestigios también se encuentran en situaciones de riesgo debido a la enorme calidad arquitectónica de alguno de ellos, que es extremadamente variable. Un caso muy especial que tenemos aquí cerca es toda la tipología o la casuística de los graneros elevados, en particular de los hórreos o las paneras o los palafitos, que son expresiones arquitectónicas de arquitectura tradicional relacionadas con el mundo agrario aquí en el norte, en Asturias, Galicia y en otras regiones también. Tienen una situación muy especial, objeto de debate, que precisamente en estos días se plantea el reuso o la reutilización que, en caso de aprobarse, alteraría notablemente su uso y sus características tipológicas originales muy especiales, como es en el caso de los hórreos, ¿no? Centrándonos más entonces en lo que concierne a la evolución del patrimonio industrial, en el mundo agroalimentario, la desaparición de evidencias arquitectónicas es implacable e imparable, ¿no? Consecuencia también de hechos objetivos, como de que en las fuerzas productivas y en las estructuras metálicas han reemplazado a los ladrillos, ¿no? Y que se dedican en muchos casos a albergar una actividad estacional y ofrecen también procesos empresariales de absorción o de compra de muchas de estas empresas, ¿no? Que viven una transformación o una modernización técnica e importante y son también candidatas o víctimas destinadas a la demolición. Un ejemplo desgraciado de fragilidad es el caso de la desaparición, sin demasiados contratiempos o intentos de defensa o de intervención por parte de las administraciones, de los últimos ingenios azucareros de la caña de azúcar ACEAñ, que eran los últimos que quedaban en Europa, en Salobreña, en Motril, en Adra y en toda la comarca de la Sarquía, ¿no? En los que realmente se eliminaron los últimos vestigios de lo que ha sido una etapa histórica importantísima con correspondencia en América, porque todos los saberes técnicos y todos los saberes que conllevaba el paso del trapiche al ingenio y del ingenio central, trasladados por Ramón de la Sagra, contratado por los hacendados o colonos españoles en América, fundamentalmente en Cuba, pues ha desaparecido y solo quedan vestigios, como es algún molino preindustrial, hoy convertido en la Universidad de Estancia en Motril, o Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Pilar. Son dos vestigios realmente importantes, pero vemos cuyo vapor, cuyo rodillo, tengo una foto, lo veis aquí en esta diapositiva, ¿no? que señalo ahí, eso ya es prácticamente ruina y costará muchísimo, a pesar de todos los esfuerzos de Miguel Jiménez Yanguas y de otras personas
dedicadas a la preservación del patrimonio durante muchos años, ¿no? Otros motivos de preocupación, de alarma o a veces de indignación son el caso de las fábricas de conservas, de legumbres o de pescado que jalonan toda la geografía, ¿no?, de la península ibérica, ¿no? Algunas de las cuales, como la de Masó en Galicia, que está entre los bienes también, entre los elementos, ¿no?, en aquel momento seleccionados por Tichy, y que son o que eran más bien una expresión notable del patrimonio industrial español, están sujetas hoy a intervenciones más que discutibles. A la inversa, otras actividades industriales agroalimentarias han dado lugar, pues, a arquitecturas desafiantes, ¿no?, en muchos casos, que presiden los campos y los lugares variopintos de nuestros territorios. Aquí vemos casos que no son, digamos, de nuestra realidad geográfica. Uno está en Francia y el otro es el famoso Molino Stucchi en Venecia, que es una maravilla, reconvertido hoy, como conocéis, en hotel, y que son hitos que sobresalen en nuestras miradas y son señas de identidad y también testimonios históricos, ¿no?, de lo que ha sido la industrialización en Europa. Muchas están relacionados con el imaginario popular, ¿no?, como es el caso de las estructuras fábricas, de los silos harineros o molineros, y con algo tan singular como puede ser el Canal de Castilla, que también está en la selección que habíamos comentado, la Ruta del Quijote, los cortijos y lagares en Andalucía, Castilla-La Mancha, o en los casos que se inscriben en las tendencias del modernismo en Cataluña, lo que incita a extender ese interés por la buena arquitectura industrial agroalimentaria, que está, en mi opinión, no demasiado estudiada, sobre todo de forma sistemática hasta hoy. En los grandes silos y almacenes de trigo nacidos del último cuarto del siglo XIX, las necesidades de procesos técnicos modernos fueron reinterpretadas de forma muy audaz por arquitecturas eclécticas en el beneficio de unas formas militar góticas, que era una expresión que escuché y que utilizaba el profesor Bergeron, aunque también veo que lo comentan otras, por ejemplo, en el libro de los 100 elementos en Cataluña lo menciona también Salvador Tarragó, ¿no?, entre otras personas, ¿no?, que es un término que enfatiza, ¿no?, esos casos particulares de la escuela alemana de Hannover y también de París, con esos grandes molinos de 1920, como por ejemplo el caso de la Nestlé, ¿no?, en muchos casos en el norte de París, que es espectacular, y que presentan habitáculos de estilo neo-Luis XIV, o en América del Norte, donde tienen también presencia en esos silos enormes, espectaculares de hormigón en batería, que es de resaltar que a lo largo del siglo XX desencadenan también en muchos casos iniciativas de reutilización, de adecuación, de refuncionalización e innovación de carácter estético, a veces muy originales, y que ha trasladado a su nueva función real este tipo de infraestructuras. Las fábricas de bebidas también suponen un exponente claro de imaginación arquitectónica. En España, en estos últimos años, se han perdido, pues, exponentes muy significativos en las fábricas de cerveza, ¿no? En otros supuestos se han producido diferentes intervenciones muy discutibles, que pueden suponer la pérdida de un referente total o intervenciones parciales para cambio de uso, que también hacen perder el rigor, la autenticidad o el elemento original del bien en cuestión. Cruzcampo en Sevilla o la Fábrica del Águila en Madrid se han reciclado para equipamientos culturales, usos inmobiliarios y otros menos acordes con la propia historia de estos bienes patrimoniales. Quedan en activo de capital todavía privado y originario de acá, la Zaragozana o la Estrella de Galicia. Ambas empresas, además, han constituido unos museos realmente notables, muy buenos, y que provocan, digamos, cierto optimismo
por la asunción de determinado tipo de empresas de lo que representa toda su cadena de valor, su propia historia, en introduciéndola ese know-how o saber hacer dentro de lo que son procesos de asunción y de su trayectoria histórica empresarial, dando el futuro a un pasado, ¿no? que en algunos casos ha sido relevante. Son más conocidos los pasos que comentaba o que habíamos visto anteriormente de las empresas de Carlsberg en Copenhague o Heineken en Alemania y Holanda y otras cervecerías en Estados Unidos, ¿no? La fuerte presencia alemana en este sector que domina en el mercado impregna esa arquitectura en muchos lugares donde se asientan hoy estas factorías que reflejan un singular estilo teutónico en geografías lejanas a Europa. Recientemente, bueno, hace unos años, antes de la pandemia, que pude ir a México y casualmente eran empresas ya belgas o alemanas las que estaban comprando algunos emprendimientos históricos de cervecería, y en las intervenciones más modernas, más recientes, marcan ese estilo teutón, por decirlo de alguna manera, en lo que son otras realidades. Pero bueno, así es la vida. En las destilerías, las de whisky, por ejemplo, en las malterías irlandesas o escocesas, sobre todo las del siglo XX, denotan de forma visible una nueva arquitectura industrial con perfiles geométricos tardíos, como la de JB en la zona canadiense de Ontario, en Windsor, ¿no? O en las regiones del champán en Francia, con el Brut en Cataluña o el champán, donde se han realizado magníficos museos también y notables intervenciones, al igual que en la industria de los licores, como es el caso de Benedictine en Francia, o el de la sidra en Asturias, ¿no? Con la fábrica del gaitero de finales del siglo XIX, de 1892, puesta en marcha por Obdulio Fernández y que hoy continúa parte de su saga familiar. Los niveles de conservación y de reutilización de este tipo de patrimonio no son ajenos a las prácticas turísticas también, y tampoco a los problemas que no son nada particulares, pero que son evidentes en más de un caso. El primero, pues a veces reside en la tentación de imaginar o hacer intentos de musealizar en torno a un producto y de su saber hacer, más que del propio proceso industrial, ignorando, despreciando el material y el concepto de que las máquinas, la tecnología y la evolución de la misma organización del trabajo, las formas de vida, la relación del obrero y el empresario, están adaptadas o están incorporadas al edificio en sí mismo, ¿no? En este caso, un museo del pan o del vino, del queso, de la cerveza, no permiten entrar en lo que es la vida de una historia técnica industrial. Por ello, en ocasiones deviene, en mi opinión, en una doble deriva, ya sea etnográfica o comercial. Un segundo problema se debe al tamaño de los monumentos industriales en cuestión, como es el caso de las azucareras, de las harineras, las máquinas de vapor, fábricas de conserva, que es un problema general del patrimonio industrial, objetos de grandes dimensiones y que tienen una cuestión generalmente no resuelta de poder mantener en el lugar elementos técnicos que permiten una eventual comprensión o la misma demostración de la tecnología anteriormente en funcionamiento, y de otra parte provocar una reflexión sobre estos nuevos usos que devienen en muchos casos estas estructuras industriales, tornando el uso antiguo, pero explotando mejor esas características de volumen, volumétricas y técnicas del elemento que en muchos casos está en estado de abandono. En este caso, de lo que se trata o de lo que planteamos, y creo, es que un objetivo a corto plazo es el intercambio de experiencias, investigaciones y proyectos para hacer grupos de trabajo permanentes, redes de museos, centros de investigación, enfatizando el respeto y la conservación a los bienes patrimoniales agroalimentarios y el cuidado y valor, sobre todo, que tienen los paisajes que contextualizan a estos bienes, a estos elementos conjuntos o dentro de unos paisajes culturales de notable valor. Y en este caso, sensibilizar a lo que son las administraciones públicas, a los propietarios privados y a todos nosotros en general, a todos los ciudadanos en general, de la gran importancia que tiene el patrimonio industrial
y la alimentación, que hoy es un patrimonio esencial, pero es una seña de identidad que forma parte de la memoria del trabajo y del lugar. Y traigo a colación, porque me llamó extraordinariamente la atención, y el planteamiento es, yo creo, de ir a romper fronteras y buscar espacios comunes con otro tipo de movimientos sociales y de realidades en los cuales tiene que concitar intereses y tiene que unir esfuerzos el patrimonio industrial. Hablo de bueno, limpio y justo, de BLIG, o en este caso de Good, Clean and Fair, de la slow food. De la slow food, que en algunos casos tiene su correspondencia, como sabéis, en las slow cities, en planteamientos en planeamiento territorial o en ciudades de una nueva, de otra forma distinta de vida. Asistimos a unos días en los que se trata, por lo que hemos vivido, de un cierto reencuentro con los ambientes rurales, de el traslado, aunque sea minoritario, pero cualitativamente importante, de personas de la ciudad al campo nuevamente, ¿no? El caso de Slow Food, que me ha llamado mucho la atención, convirtió en eslogan y bandera de todo su movimiento, lo veíamos tanto en los farmer markets estos americanos, o pancartas que hay en lugares remotos, ya sea de África o Asia, pero que yo los vi en México, en Colombia, con bueno, limpio y justo, que se convirtió en una consigna para los campesinos de Tierra Madre en Sudamérica, y que curiosamente ese dibujo del caracol, ese gigante símbolo de Slow Food, está presente desde Chiapas a Bolivia o a Chile o otros muchos lugares. Yo creo que hay una aspiración en la que debemos apuntarnos los patrimonialistas, por utilizar una expresión que no me gusta mucho, pero que ahí está, ¿no? Junto a agricultores, a ganaderos, a trabajadores, a cocineros, a ambientalistas, a gestores turísticos o culturales, a productores o empresarios en las industrias alimentarias y a todas las personas interesadas, a todos los ciudadanos, a partir de lo cual construir una alianza estratégica. Y creo que hoy es el momento, por muchas razones, entre ellos por las consecuencias que nos trae también una experiencia de 1 año y medio que ha roto, digamos, muchas vidas y que ha planteado también nuevos paradigmas vitales, ¿no?, en mucha gente. A través de distintos mundos y de personas podemos llegar a ese patrimonio con gusto, que es el lema que escogimos para Incuna en septiembre de este año, en el cual os invitamos y seguro que estaréis muchos por ahí, en el cual se multiplica el placer de las sensaciones, de las emociones, de la estética, del conocimiento y del aprendizaje social. Pero más que el gusto de tipo narcisista o estético de la comida, a mí sobre todo me llama la atención lo relativo a lo ecológico, a las buenas prácticas, a la lucha contra el desperdicio, a la lucha por la justicia social también en el ámbito agroalimentario. Los principios de la nueva gastronomía tienen que llevarse también al terreno práctico en la preservación del patrimonio industrial, ya sea de tipo material o inmaterial, del mismo modo que se plantea el interés en estudiar formas de colaboración con las Slow Cities. Debemos estar en esa red y no sobre la red. Este sistema de valores está hoy de urgente actualidad. Nuestra visión es holística, es también omnicomprensiva y compleja, y no podemos estudiar de forma exclusiva y separada lo bueno, lo limpio o lo justo, como plantea Slow Food. Lo bueno es la preocupación por la calidad y las buenas prácticas en el rigor y en la autenticidad, conservando valores patrimoniales históricos, simbólicos, sociales, identitarios o culturales. No es solamente valorar la calidad organoléptica de un vino o de un licor. Lo limpio lo tratamos como la sostenibilidad y la durabilidad en todos los procesos vinculados a la alimentación, desde la siempre respetuosa actitud con la biodiversidad, pasando por los cultivos, las cosechas, la transformación, el transporte, la distribución y el consumo final, todo sin desperdicios, en una economía circular con elecciones conscientes de todos nosotros. Y también lo justo es no explotar, por supuesto,
ni directamente a los trabajadores, ya sea del campo o de la fábrica, con retribuciones gratificantes y satisfactorias, con un respeto también con los bolsillos de los consumidores y la puesta en valor de la equidad, la solidaridad, la donación y el intercambio. Necesitamos fortalecer ese patrimonio común a la vez que singularizar las señas de identidad para establecer esos escenarios o esas redes de colaboración en el cual colaboremos en la puesta en valor y en la divulgación del patrimonio agroalimentario consustancial al propio devenir de la humanidad. Creo que es importante que TICHI, por ejemplo, a nivel internacional, relance la sección agroalimentaria y se realicen seminarios o esos congresos intermedios que podemos realizarlos aquí, allá o en cualquier lugar donde haya medios, para que pongan al día métodos y buenas prácticas de la conservación, de la rehabilitación, de la restauración y de la reutilización del patrimonio agroalimentario en su contexto en los paisajes culturales. Dar un futuro a nuestro pasado sigue siendo una tarea que necesita la participación de todos nosotros, el asociacionismo, la apropiación social, el considerar lo propio el patrimonio, a la vez que dinamizamos la economía y la sociedad. Debemos implicarnos como protagonistas de este tiempo tan complejo que vivimos en ese diálogo intercultural que impone la preservación del patrimonio. Termino con esa frase, ¿no?, de Daumas, en que la acción es el fruto propio del conocimiento y que ya creo que ya es un clásico en lo que es para nosotros, ¿no?, los entusiastas, por decirlo de alguna manera, porque nunca perdemos el entusiasmo y el interés por la conservación, la preservación del patrimonio como parte de nuestra vida, de nuestra historia, de la memoria del trabajo, del lugar, y que en este caso enfatizamos o hacemos hincapié en que ninguna sociedad puede construir un porvenir viable haciendo tabla rasa de su pasado. Y bueno, gracias por seguir ahí tan pacientemente. Afortunadamente tenemos la pantalla por medio, por lo cual no podéis tampoco, ¿no?, el gritar, ¿no?, porque por qué me enrollé tanto, pero bueno, quedo a disposición vuestra. Yo no sé si fue de vuestro interés, pero de todos modos podemos comentar ahora alguna cuestión, ¿no?, que veáis oportuno. Gracias, Miguel. Ha sido muy interesante. Es verdad que has hecho un recorrido hasta el día de hoy, pasando por la COVID, que ha marcado un antes y un después y que seguirá marcando. Y gracias por tu entrega. Y ahora los que quieran hacerte alguna pregunta por el chat, pueden hacerlo. Yo tengo que aplaudirte, ¿vale? Gracias. A ver, si hay alguna pregunta. Si hi ha alguna pregunta per posar-ho al xat. Bueno, parece que todo el mundo lo tiene todo muy claro. Ah, aquí tienes una pregunta del Joan Munt. ¿Puedes leérmela? Es que no la leo. Las nuevas tecnologías y el pasado. ¿Cómo? Aquí ha escrito Joan Munt, las nuevas tecnologías y el pasado, ha escrito. Sí, yo no sé si en algunas cuestiones, ¿no?, que comenté así de pasada, pero que las veo en este momento de mucho interés, pujantes, ¿no? Hay una experiencia, hablando de nuevas tecnologías, en relación con los saberes tradicionales. Hace 2 meses, ¿no?, coincidí con unos amigos que son... Uno es el director de una fundación de ciencia y tecnología que está en un parque tecnológico aquí,
CETI, que colabora con Incuna, y el año pasado fueron los que nos asesoraron para hacer toda esta cuestión híbrida, ¿no? Presencial y demás. Y me comentó una anécdota, ¿no? Dice, tienes que venir conmigo, y fuimos aquí a 20 kilómetros entre Gijón y Villaviciosa, algunos conocéis esto, bueno, no queda lejos, y de repente aparece en un valle, digamos, con toda la raigambre y la identificación campesina tradicional, un lugar que se llama Peón, que viven 300 personas y que curiosamente no perdió su característica no campesina. Hay pocos chalés o segundas residencias, son gente mayor en algún caso, también hay otra no tan mayor, y me comentan que hace 100 años un indiano que estaba en Cuba, procedente de ese lugar, quiso contribuir a ayudar a su pueblo y dejó 600.000 pesetas en el año, hace un siglo, bueno, 1900, creo que era 18, ¿no? Más o menos. Y que serían unos 2 millones de euros casi hoy, ¿no? 1 millón y pico de euros. Y montó una escuela de prácticas agrícolas. Se constituyó una fundación privada de interés público, y compró una enormidad de terrenos que lo tiene allí. Tiene desde un campo de fútbol hasta plantaciones agrícolas, explotaciones ganaderas, y voy con eso y digo, bueno, es que ya la gente se hace mayor, los miembros del patronato de esa fundación ya tenían ganas de deshacerse de ello, pero por razones biológicas ya casi, ¿no? Porque no podían, y entonces esta fundación adquiere esos terrenos a un precio casi simbólico, con el objetivo de mantener todos los puestos de trabajo, las características, la filosofía, y renueva y mantiene la escuela de prácticas agrícolas, donde hay 8 alumnos, 8 chicos que son de esa zona del campo. Y en la hacienda, en la casa del dueño, por decirlo de alguna manera, veo y está lleno de salas de ordenador y no sé qué, y están con un tema que se llama la aldea 2.0, y con lo que ellos llaman un sandbox o sandpit, que es, bueno, pues un lugar de arena normalmente, ¿no? Donde se reúnen o hacen cosas. Bueno, el caso es que es un centro de experimentación con participación de los campesinos. Y veo ahí unas ovejas con un chip en la oreja que estaban preñadas, unas gallinas que tenían no sé qué color, tal, bueno, que estaban experimentando y haciendo determinados elementos de seguimiento, ¿no? En la producción agrícola contra las plagas, en la producción ganadera frente a las enfermedades o todo eso, pero siempre con la colaboración de los vecinos, que los corregían muchas veces los campesinos. Esto es del otro día. Van a intervenir en las jornadas, van a comentarlo. Es los saberes o una circunstancia que se da en muchos sitios, ¿no? Que quedan todavía restos de ese pasado en el cual no acaba de morir, pero lo nuevo tampoco acaba de nacer, pero con elementos de modernidad o de innovación, en que las herramientas tecnológicas sirven de algo positivo y imbricado no en experimentos artificiales desligados de la vida real, sino en aspectos concretos que pueden mejorar la vida de la gente. Es un ejemplo a pequeña escala, pero veo luego con sorpresa que ya los están llamando de muchos lugares, de fuera de España, de no sé dónde, Japón y tal, bueno, que hacen, ellos participan en la red esta 3WC, que es de los que montaron el Internet, ¿no? Ya hace muchos años, gente muy dispuesta, y ese es, al hablar del pasado y hablar de futuro también, de nuevas tecnologías, intentando explicarnos también qué es lo que está sucediendo hoy. Veo que aquí están llegando, como sabéis, en una región de estas tan complicada, ¿no? Que tenemos por una parte crisis estructurales, marcha la industria, pero sin embargo voy a un pueblo, en Vimenes, a comprar chorizos, por cierto, que tienen chorizos de ciervo, chorizos no sé qué, y veo una señora, una chica hablando inglés, y era una periodista de The Guardian, el periódico este inglés, y que estaba allí, ¿no? No sé si estaría viviendo o trabajando de paso, ¿no? Pero estaba por allí. Veo movimiento, gente, personas
nuevas y sobre todo un interés de proyectos de vida, que también en Cataluña, lo he visto en televisión, en muchos lugares, pero en algunos casos con un problema de no replantearse el planeamiento de esos espacios patrimoniales y de esos espacios de vida, porque hay graves problemas de accesibilidad, de conexión de internet y de estar ligado al mundo, en algunos casos de déficit educativo o sanitario. En muchos pueblos están marchando los bancos, las farmacias, y es el principio del fin, ¿no? No hay escuelas, entonces eso obliga a una reflexión muy profunda y no a unas iniciativas individuales. Y todo eso lo comento con la conversación o charla que tenía de eso de la slow food y demás, que me llamó muchísimo la atención, porque he visto gente muy de base y trabajando en comunidades ahí en Ecuador con un éxito realmente sorprendente, y cómo poder conciliar, ¿no? Que hay bases, pero que nos exige, desde el punto de vista de patrimonialista, por decirlo de alguna manera, el imbricar, el no separarnos lo que es la conservación de una maquinaria agrícola, de unas trilladoras o de unas cosechadoras o de un edificio, de una gran bodega extraordinario, ¿no? en la consideración de nuevos usos, con todos estos movimientos vitales que a veces son como líneas paralelas que por mucho que se prolongan nunca se encuentran. Pues debemos encontrarnos y replantearnos en algunos casos lo que algunos comentan o plantean en relación con la defensa y la preservación o los nuevos usos del patrimonio industrial, en este caso agroalimentario. Miguel, nosotros cuando fuimos el año pasado a Albacete y Riopar, en Riopar nos hablaron de una granja escuela a nivel internacional que está cerca de Riopar, que tiene muchísimo, bueno, ya con lo de la pandemia ha quedado congelado, pero que le venían muchos jóvenes de todo el mundo, americanos y tal. Sí, sí. Bernat. Voy. Perdona, Joan Munt voldria fer una pregunta en viva voz. Vale. Pues alguna pregunta más por el chat, porque no se puede, hay unas nuevas cosas que no se pueden desactivar ningún micrófono. Creo que ahora, si vais a hacer alguna pregunta o comentario. No veo a nadie más. Ajá. No, lo digo por el retomar, a ver si podemos desde las asociaciones o comentar esa posibilidad de hacer un encuentro, un campo de trabajo, llámese como se llame o algo, y sobre todo con gente de otras experiencias. Es curioso que el otro día vi aquí a un amigo, ¿no? que es de Senegal, y ya tenían allí una asociación de patrimonio industrial muy pujante en Senegal, ¿sabes? ¿no? De defensa del patrimonio portuario y de no sé qué, pesquero y tal. En América Latina, como comentaba, en Asia ya hay una coordinadora que tiene una gran actividad, como sabéis, ANI se llama, y están todos los países prácticamente asiáticos, ¿no? Desde Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, hasta la antigua Birmania que hay ahí. Entonces, hay un creciente interés por estos temas, ya que han pasado ya de ser de un grupo de nostálgicos o de estudiosos o de bien intencionados para convertirse en unos elementos muy importantes, el papel del patrimonio en la vida cotidiana, en la vida social, ¿no? ya en este siglo XXI adelantado, ¿no? Pero creo que nos queda por aprender mucho de otros todavía, ¿no? Sobre todo en estos temas, ¿no? Y bueno, por eso la necesidad de contrastar experiencias, ¿no? De ir
superando ese anquilosamiento de que prácticamente siempre hablamos de lo mismo durante muchos años y lo que hacemos es cosechar derrotas, ir anotándolas en una agenda, ¿no? De que cayó Aberli, la fábrica, fue tal sitio, tal otro y tal, cuando realmente hay aspectos positivos que se están realizando, aunque sea en pequeña escala, en muchos lugares, con base en muchos casos a ejes de desarrollo local y regional y experiencias vitales en los cuales el patrimonio, ya sea material o inmaterial, cumple un papel realmente notable, ¿no? Sí, por esto es muy importante la comunicación entre en los grupos de trabajo, lo que tú dices, las asociaciones y las experiencias que a lo mejor lo que tú dices en Sudamérica, en América Latina, deben estar más adelantados en según qué cosas que aquí, en Europa, porque también las necesidades también obligan. Uh-huh. No, el otro día hubo un congreso en Monterrey, el 7º congreso, que estaban amigos nuestros. De hecho, yo estuve en el primero ahí, no es que me quiera yo marcar aquí tal, pero bueno, estuvo María Julia, que la veo por ahí, también intervino en la clausura, pero creo que fue un éxito muy notable, ¿no? Gente que accedió por primera vez, que hacía preguntas e incluso salieron a colación aspectos muy discutibles o muy debatibles, ¿no? Algunos de los que yo comenté, como desde aquellas culturas hablan de que hay que romper los límites cronológicos en la consideración teórica del patrimonio industrial, que ya no es la revolución industrial, que proponían algunos hablar de economía de la producción y de la elaboración de cosas. Claro, incluso vi a Marion que entraba por esa cuestión, pero que son temas que ya están saliendo de personas que había allí, había sesiones muy importantes, masivas y tal, y gente de muchos países, que era la primera vez que accedí a un congreso. Eso para mí, la verdad, me causó satisfacción, ¿no? En cierta medida, porque después de tanto tiempo que gente de Belice, de El Salvador, de Canadá, de no sé dónde, de tal, Estados Unidos, tal, comenten en un congreso y hablen de todos estos temas, pues la verdad es un paso adelante importante en la sensibilización ante lo que es el patrimonio industrial en este caso, ¿no? Independientemente que a lo mejor no tenemos las mismas opiniones o no estamos, pero bueno, que hay que reflexionar y plantear y comentar y debatir si las culturas originarias o indígenas o los antiguos pobladores o tal, bueno, que son aspectos que están hoy en día muy de actualidad y que nos afectan también en este mundo, ¿no?, del patrimonio. Vale. ¿Hay alguien, algú més vol compartir pel chat alguna pregunta? Bueno, sembla que no. Nosotros hicimos en un congreso de los nuestros que hacemos cada 3 años, las jornadas de arqueología industrial de Cataluña, y las anteriores, ¿no?, que era sobre portuario en Tarragona, pero las anteriores a las de Tarragona, que es cada 3 años, se hicieron en Vic. Y era también sobre esto, tenemos las actas editadas sobre el agroalimentario y todo. Bueno, fue muy, muy interesante y hubo buenas aportaciones. A ver si me los haces llegar, ¿eh? Ah, ¿no las tienes? No. Ay, ya te conseguiré, a ver si vengo a Incuna a final de septiembre y te lo traigo personalmente. Muy bien. Vale, pues Miguel, si tienes alguna cosa más que quieres comentar o alguna cosa. No, daros las gracias una vez más, ¿no?, por invitarme, ¿no?, y poder compartir ahí con vosotros, aunque sea de estas reflexiones, ¿no?, en tiempos de pandemia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de enclaustramiento, ¿no? Sí. A veces me da por el fútbol, pero como no está el tiempo para mí para el fútbol, por los insabores que me ocasiona, pues me dedico a estos temas, ¿no?, a leer. Sí, tenemos que seguir con la brecha, porque ahora hace poco, no sé si lo has leído, que el anís del mono, la embotelladora se la llevan allá abajo, con el
el Osborne. Va allí la embotelladora del anís del mono, que se hacía en Badalona y bueno, sigue abierto, pero el embotellado va a pasar allá abajo. Bueno, en fin, No sabía. sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por tu disponibilidad y nos vemos, ¿vale, Miguel? Muy bien. Hasta Cuidarse. pronto y un saludo, ¿no?, a todos y Gracias. todas ahí. Un Vale, fuerte abrazo. cuidarse, ¿eh? Hasta pronto. Adiós. Adiós, Miguel. Hasta luego.